Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este canal donde tocamos Enneagrama Avanzado. Y hoy nuevamente tenemos el placer de contar con la presencia de nuestro maestro Rafael Ruiz. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar contigo y con la gente que nos acompaña y que nos da su atención, porque como siempre, atención es la vida, entonces tienes que poner atención a donde pones atención. Muy cierto. Y justamente hoy quiero ponerte mucha atención a ti porque quiero que hoy platiquemos de los inicios, de cuando comenzabas a hablarme a mí y al grupo que habíamos formado para trabajar contigo hace 24 años, nos dabas conceptos muy valiosos que muchas veces se fueron entendiendo a través de trabajar y con el tiempo iba madurando. Yo creo que al principio nos rebasaba un poco la información. Pero yo quisiera retomar esas perlas que nos dabas porque en ningún otro lado las he visto y las he escuchado. Y hoy, Muy bueno, bien. quiero tocar un concepto que sí este, sé de cuál es el origen, que es Joseph Campbell, pero que este concepto que se llama el viaje del héroe fue retomado por ti para nosotros y fue retomado por las enseñanzas de Claudio Naranjo. Entonces, yo quiero preguntarte para mí y para nuestro en auditorio, primero, ¿qué es el concepto del viaje del héroe? Muy bien. Pues el viaje del héroe también se le conoce como el monomito, porque es un mito que está en todas las tradiciones, en todas las culturas, aparece en todos los cuentos de alguna manera, es la columna vertebral de todas las historias y los cuentos que nos vienen narrando la humanidad. Siempre aparece esta heroína o este héroe que es el que hace un tránsito, vamos a decir, desde la ignorancia hacia la plenitud, hacia la espontaneidad, hacia el brillo, hacia la plenitud del ser. Entonces es una metáfora en la cual seguramente los sabios del pasado nos estaban dando el mapa de muchas maneras, porque lo mismo aparece en los chamanes del norte, en el polo, que los del Amazonas, que los europeos, que en todas partes, el monomito, el mito único, que es Joseph Campbell lo llamaba el héroe de las mil rostros, de las mil cabezas, que quiere decir nosotros siempre estamos haciendo todos este viaje del héroe, que tiene como propósito el ser heroicos, el tener una narrativa exitosa, el tener un cuento para sustituir el cuento que es nuestra propia narrativa, en donde no necesariamente nuestro cuento, nuestra narrativa es tonificante o conducente hacia la gloria, la victoria, la plenitud. Muchas veces este cuento o esta narrativa inadvertida, totalmente inadvertida, ha sido formada por tropiezos de la historia de familiares que estuvieron cerca de nosotros, y entonces se conforma una historia de nosotros mismos que es un poco aleatoria, que es un poco azarosa, y aparte que está contaminada de todo un entorno que no necesariamente somos nosotros como entidad. Entonces, ahí encuentro mucho el valor de recuperar el viaje del héroe como el viaje del tránsito a la plenitud. Ok. Entonces, de una u otra manera, es una metáfora donde nosotros somos el protagonista de nuestro propio cambio, del tránsito que vamos a ejercer para encontrar el camino de crecimiento y de plenitud. ¿Es correcto? Así es correcto. Para eso se requiere un prerequisito donde está ya involucrada, digamos, la narrativa. Hay que ser conscientes de esta narrativa. Entonces, lo primero que le pido a la gente que piensa iniciar el viaje del héroe es trabajar con su atención, pulir su atención. Y entonces, lo primero que te pido a ti que escuchas es que te des cuenta que tu atención es la vida y que te des cuenta de que tu atención
es como si fuera el Espíritu Santo o esa parte que tenemos comunal con la energía, donde la atención parece agregar valor a aquello a lo que uno pone atención. Cuando uno pone atención, a una planta crece, a un hijo crece, a un proyecto crece. La manera de hacer crecer las cosas es poner atención. Entonces, el culto de la atención es primordial, es primario, porque es la primera herramienta para iniciar el viaje del héroe. Y lo compacto fácilmente en 5 pasos que podríamos llamar mente plena o el pasaporte o el tránsito para iniciar el viaje del héroe. Y estos 5 pasos son: número 1, pon atención. Pon atención, pon siempre atención. Una mente atenta es una mente feliz. Si dejas divagar a tu mente empieza a chatear unas partes con otras y entonces ese ruido de fondo que es azaroso y a veces histórico o por lo menos errático, no nos deja poner atención, que es la manifestación de nosotros y de nuestra energía para que la vida tome valor, se agregue valor a la vida. Segundo precepto, pon atención a poner atención. Se supone que fácil y seguramente muchos de los que hemos trabajado juntos ya hemos practicado este ejercicio que viene de Gurdjieff o probablemente de este Sócrates armenio o antes, que es este observador. Hay alguien que te observa, que eres tú misma, tú mismo, que pone atención a donde estás poniendo atención y se da cuenta de lo que está pasando en tu mente mientras tú estás poniendo atención. Es como crecer la atención. Mucho de esto se cultiva en las danzas sagradas. Número 3, sube la calidad de tus conversaciones. Esto quiere decir, si los 3 pranas, los 3 alimentos son el primero, la respiración, y hay que respirar simplemente bien, inhalar, exhalar, plenitud, hay mucho al respecto. El segundo prana es el alimento que tomamos por la boca y ahí tienes que tener cuidado de que te nutras de lo que tú quieres, que nada entre a tu boca involuntariamente. Cada quien puede seguir sus preceptos. Pero número 3, el prana del mago, y es el alimento de las impresiones, lo que entra por tus ojos, tus oídos, tu piel, lo que entra por tus sentidos, porque eso crea una conversación. Y si te das cuenta y en tu mente hay una conversación, sube la calidad de tus conversaciones alrededor y de tu conversación interna. 1, pon atención. 2, pon atención a tu atención. 3, sube la calidad de tus conversaciones. 4, te vas a dar cuenta que allá adentro hay una narrativa, que alguien parece estar contando un cuento o estar haciendo una crónica de un evento que describe de alguna manera tu vida presente y futura, y a veces no de la manera más halagüeña. Entonces, pon atención a esa narrativa y quinto y último, date cuenta que tú no eres esa narrativa y que de hecho una vez que tomes distancia tienes la posibilidad de modificar esa narrativa y eso nos conduce al punto que estamos hablando hoy, el viaje del héroe. Esa narrativa allá adentro es nada más y nada menos que el viaje del héroe. Laura, que hace unos minutos platicábamos tú y yo de la historia que te estás contando a ti misma y yo a mí mismo, etcétera, ¿no? Que tiene que ser volutiva, voluntaria y no azarosa o reactiva a lo que está pasando. Sí. Entonces, este es el viaje del héroe desde Es, este punto de vista. es verdaderamente transformador. Acabas de decir realmente en 5 pasos el proceso que debemos hacer todos los días para transformarnos. O sea, como Así es. siempre, muy puntual, muy exacto. Pero quisiera yo que ahondáramos un poquito más, porque esto para mí es tan claro después de tantos años trabajando contigo, pero quisiera que lo desglosáramos un poquito más para nuestro en auditorio y que nos hablaras de este concepto del viaje del héroe, de estos preceptos, cómo se aplican desde el punto de vista de enneagrama. Es decir, si nosotros queremos utilizar el enneagrama como herramienta de cambio, además de saber nuestro eneatipo y de saber cómo trabajar con nuestro eneatipo, ¿cómo podríamos utilizar este mandala que sea un mapa de cambio? Muy bien, excelente. Pues sí,
Y estos 5 preceptos que te acabo de decir son como el pasaporte para iniciar el viaje del héroe. Entonces hay que cultivarlos cotidianamente. Recuerda seguramente en el pasado lo llamaba el pulimento de la joya, que somos una joya que tenemos que estarnos puliendo a nosotros mismos de muchas maneras, todas las facetas, todos los lados. Ahora, el viaje del héroe desde el eneagrama, este gráfico que es universal, y ya Gurdjieff decía, en todo hay un eneagrama, lo mismo en una rosa que en una galaxia, todo es un eneagrama. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es el mapa de la conducta, de la energía en el universo y por eso está en tantas partes, está en todas partes. El viaje del héroe, vinculándolo al eneagrama, sucede así. Estamos en el 9 y estamos dormidas, dormidos, plácidamente en el ego, casi sin darnos cuenta, y de ahí damos un paso al 1, que es la renovación. La parte virtuosa de un 1, según recuerdas, es la reforma. Entonces, dejamos de ser el que somos, morimos al que somos para ser este ser ideal, que es el 1 que se reforma a sí misma, a sí mismo, porque inicia con voluntad el viaje del héroe. Si esto es cierto, pasa al número 2, en donde siempre la heroína, el héroe, encuentra una ayuda. En los cuentos está la alfombra mágica de Aladino, están los corceles blancos, el caballo negro y blanco de Platón. Siempre hay algo que nos ayuda. En este caso, muy probablemente, la teoría de la psicología del eneagrama. Encontramos este vehículo que nos permite ir como si fuese alfombra mágica a alguna otra parte. Eso nos permite en un momento dado atisbar o darnos cuenta de la energía que va a mover el viaje del héroe. Es punto 3, encontrar el amor. En el caso de Aladino, encuentra a su princesa. En el caso de Camelot, digamos, del rey Arturo, encuentra a su dama. Siempre se encuentra ese amor que te mueve a ir hacia adelante y ese es el amor a ti misma, a ti mismo, que se vuelve fuerza de cambio todavía involuntario, simplemente te da una potencia para avanzar al 4. ¿Y qué es el 4? Entrar a la profundidad de la cueva, en donde si puedes bucear suficiente, porque hay un lago oscuro, encontrarás el regalo de los dioses para vencer en este tránsito del viaje del héroe. Y este regalo de los dioses es que al bucear y aguantar con tu voluntad, la voluntad es crucial en todo este viaje, con tu voluntad a la profundidad, encuentras unas rosas bellísimas que los dioses te dicen que con esto transitarás exitosamente el viaje del héroe. Entonces tomas la rosa, la quieres arrancar, pero está llena de espinas y aunque está bella, te sangra. ¿Qué es el conocimiento? Darte cuenta que el conocimiento duele, pero aún así es bello y tienes que arrancarlo para hacerlo tuyo. No repetir simplemente palabras o páginas de un libro, tienes que ponerte el conocimiento y ese es el punto 4, esta joya que podemos arrancar, para ir al punto 5 que se llama el acopio. Poner todo junto, los elementos, poner todo lo que vamos a necesitar para poder vencer la espontaneidad exquisita que ojalá recuperáramos de los animales, que ellos son preciosos y espontáneos, y ahí está casi la cúspide del viaje del héroe, pero nosotros seguimos el tránsito. En el 5 acopias, y acopias eso, fortaleza, espontaneidad, valor para ir al ser, al 6, y ahí con la fuerza que te da el saber que eres valiente, más que eres valiente, que eres valiosa y que eres valioso, tienes la oportunidad de cruzar el umbral hacia la foresta. Y ahí en un minuto vinculo con otra metáfora brevemente, pero llegas al punto 7, la foresta, cubres, cumples tu propósito, te das cuenta de que puedes ir avanzando hacia vencer ese monstruo inmortal que es tu ego, y ahí lo encuentras y se da un forcejeo letal en el cual tu ego es inmortal y tú mortal tienes que llegar a hacer una alianza con él. Entonces, cuando tú llegas a hacer una alianza, el ego ya no es lo que te domina, tu eneatipo ya no es lo que te comanda, es ahora tu voluntad que utiliza tu eneatipo cuando es oportuno.
porque recuerda que el eneatipo fue un talento de la niñez, tal vez el más potente, que nos permite salir adelante en ese momento que buscamos amor y alimento. Pero se vuelve un vicio, ¿por qué? Por repetición, por repetición, por repetición. Ahí en el punto 7 y con esa claridad te hermana, se vincula blanco y negro, lo cual punto 8 te da el poder de derrotar al villano, de derrotar la apariencia, vamos a decir, derrotar al ego, para regresar como Buda lo hizo, como todos los grandes héroes lo han hecho, regresar a la comarca, ahora con sabiduría y una vuelta que le diste al eneagrama, más plena, más consciente, más pleno. Y este es el viaje del héroe desde el eneagrama. Laura. Es un mapa muy bonito porque te permite ver realmente en qué punto te encuentras y qué sigue. Porque creo que muchas veces cuando estás tratando de transformar algo, a veces no sales del mismo punto. Y además creo que según el eneatipo que seamos, tendremos como a estacionarnos de manera natural en algún punto. Podría Sí, imaginar a los 4 profundizando demasiado en el dolor, por ejemplo, sí, o al 6 estacionándose demasiado en sus temores. Entonces creo sí, que este mapa te permite darte cuenta si estás avanzando, en qué punto estás, sí. cómo preguntarte qué se necesita para dar el siguiente paso. Entonces es un mapa muy, muy esclarecedor. Muy esclarecedor, porque efectivamente, como bien dices, 2, 3 y 4 se estancan en el amor como si esa fuera la última batalla. 5, 6 y 7 se paralizan en el miedo sabiendo que viene la última batalla. Y 8, 9 y 1 quieren tenerlo todo ordenado y perfecto antes de entrar en batalla. Y ahí están los frenadores egoicos que no te dejan ni siquiera seguir adelante. Diferente centro, diferente freno, pero ese es el freno hacia el viaje del héroe, Laura. Muy bien. Y ahorita acabas de mencionar algo que no quiero cortar esto hasta que nos platiques, porque mencionaste una metáfora que nos platicabas mucho al principio, que también era como un cuento que al principio parecía un poco, que sí como que entendías, pero como que no entendías y que con el tiempo se va aclarando perfectamente, pero te da muchas herramientas, que es la metáfora de Muchukunda. ¿Nos podrías Claro, platicar la metáfora de Muchukunda? claro, claro, con mucho gusto. Muchukunda es nuestra heroína, nuestro héroe, el gran héroe Muchukunda. Muchukunda, entonces, brevemente te comento, vive en un palacio, lo tiene todo. Se parece al inicio de la vida de Buda. Lo tiene todo, tiene joyas, tiene mujeres, tiene todo para que no pueda ver afuera porque quiere ser adentro inmortal a través de tener esta cápsula cerrada y no darse cuenta de nada. Pero a Muchukunda llegan a avisarle que en la foresta hay un dragón que se devora doncellas y donceles. Y esto quiere decir, se devora la parte femenina de los seres humanos, que es la creatividad, y se devora la parte masculina de los seres humanos, que es la puntualidad, la asertividad, el arrojo. Son diferentes energías complementarias para lograr hacer cualquier cosa. Ya lleva entonces el príncipe Muchukunda y sale el príncipe Muchukunda a matar al dragón. Y va por la foresta, va avanzando y a través de los retos que encuentra, como se los encontró Hércules y muchos otros héroes, algunos dicen Jesús mismo, va superando 7 pruebas que le instalan en el camino para saber si es digno de matar al dragón. Y estas son, a saber, probablemente muy coincidentes con los chakras ubicados en el mundo hindú, en el mundo indio, y tal vez consonantes, se tienen que superar las siguientes pruebas. La primera prueba, la sexualidad. ¿Cómo se supera la prueba de la sexualidad? Diciendo que sí a la sexualidad o diciendo que no. No titubear, no fibrilar, no estar intercambiando erráticamente. La primera prueba. Si esa la pasas, viene la segunda prueba, que es la prueba de la voluntad, que es el jara o el tantien para los que hacen artes marciales,
que te dice que ahí vive la voluntad y que te pide de hoy en adelante que vivas en voluntad y no en el ego, que mandes tú, que tú digas a dónde va tu atención y no tu ego. Porque ya sabemos que lo primero que el ego hace es arrestar la atención. Segunda prueba. Tercera prueba, la materialidad. Entonces, vencer la prueba de la materialidad quiere decir, ten lo mejor que puedas, siempre lo mejor. Entre esto y lo otro, lo mejor. ¿Cómo decidir entre algo y algo? Pregunta, ¿cuál es lo más caro? Porque seguramente eso es lo mejor y eso, para lo que te alcance, cómprate siempre lo mejor. No dejes cosas guardadas, estrena todo lo que tengas. Tú te mereces lo mejor. De ahí se pasa a la prueba del amor, que está acercándose al corazón, digamos, la Kundalini. Y la prueba del amor, de nuevo, el amor se manifiesta de dos baluartes o dos fortalezas, que es el amor mismo y el odio. Y esto quiere decir, si no sabes amar con toda intensidad y odiar con toda intensidad, no vas a trascender. ¿Qué tienes que amar? Tu plenitud, seguramente tu plenitud, tu espontaneidad, tu trascendencia, tu viaje del héroe. ¿Qué tienes que odiar? Las partes disfuncionales de tu persona, porque déjame decirte a ti, admirador del eneagrama, que si tú sigues cultivando solamente descripciones y descripciones y descripciones y te sientes tonificado porque eres tal o cual número, mal membretado y no afiliado a lo que Claudio Naranjo nos dijo, no son nombres bonitos, son nombres feos justo para que los puedas odiar. Justo para que los puedas dejar, y si no puedes odiar tú lo disfuncional de ti misma, de ti mismo, no vas a cambiar. Entonces tienes que tomar esta decisión, que si te fijas se parece un poco al sí y al no, que se vuelve a manifestar, amar plenamente y odiar plenamente, y ya vimos cómo. De ahí te vas a la inteligencia social, que está más hacia la garganta y la boca y el cuello. Y ahí tu palabra tiene que ser impecable. Tu narrativa tiene que conducirte a donde vas, a donde quieres ir, y tienes que ser custodio de lo que estás diciendo, por dentro y por fuera. Hace un minuto que hablaba yo del pasaporte, sube la calidad de tus conversaciones. No dejes que entre lo que no quieras que entre. Inteligencia social, la información que sale, la información que entra. De ahí viene la inteligencia divina, y casi estamos en el punto, porque la inteligencia divina que nos conecta con la cresta o con el universo nos pide que admitemos si Dios o la magnificencia existe, sí o no. Y en este sí o no te encuentras siendo tú misma, tú mismo, entonces tienes que decir sí o no. Los que creen en Dios, que crean en Dios, los que crean que es el universo, y ahí estarte calibrando con esta virtud o este punto medular que está en la cresta, que te informa que si te estás sintiendo demasiado grande, voltees al universo y vas a tener tu verdadera dimensión. Y si te estás sintiendo demasiado pequeña, pequeño, voltees a las hormigas y ahí pasas todas las pruebas. Listo, entonces, Muchukunda, y pasando todas las pruebas y todas las armas y las herramientas y los arcos y las flechas, estas herramientas, el corazón quiere decir la flecha, etcétera. Todas las armas que lleva Muchukunda entra a la foresta, y desde ese momento el dragón se da cuenta, porque es enorme el dragón, y dice, ahí viene Muchukunda y cree que puede matarme, no sabe que soy inmortal. Muchukunda sigue avanzando y ahí se encuentra siempre una ayuda, una hada, un duende, alguien que le da el conocimiento y la sabiduría, y le hace 3 preguntas para ver si puede o no ser digno de ir a matar al dragón. Y le pregunta, ¿tú a dónde vas, Muchukunda? Y Muchukunda, o sea, tú debes de responder siempre lo mismo en todo lo que estés haciendo, siempre lo mismo. ¿A dónde vas? A matar al dragón. En todo lo que hagas, por eso se llamaba el trabajo en el cuarto camino, en todo lo que estés haciendo, lo cotidiano, siempre estás matando al dragón, deslavando el ego. ¿A dónde vas? Le preguntan a Muchukunda, y tiene que decir asertivamente a matar el dragón. Segunda pregunta, que no es pregunta, pero le dice este duende, esta hada, eso no es posible, porque parece que no es posible matar a tu ego. Y entonces Muchukunda, ¿qué tiene que decir? Ya lo sé, pero a pesar de ser imposible, yo voy a matar al dragón. Hasta que tu ego no te vea dispuesto a morir para vencerlo,
no va a ceder. Entonces tienes que ir con esa disposición para que se te dé la tercera pregunta o el tercer regalo, en donde dice esta entidad mágica, si vas entonces con esa decisión a matar al dragón, lleva estas ortigas, que es como espinas enredadas en una bola, y estas ortigas te van a servir. Al tocarlas, como ya mencionaba yo en el punto 4 del eneagrama, se lastima Muchukunda y dice duele. Y esta entidad mágica dice la sabiduría, el conocimiento duele. Para poder cambiar, te necesitas saber. No saber de libros, saber de ti. Tú eres el libro. Con este artificio va Muchukunda a matar al dragón, lo encuentra finalmente, lo ve frente a frente, inmenso el dragón, lleno de escamas, invencible, imposible, y saca sus 7 talentos, sus 7 armas y lanza flechas y lanza lanzas y tira golpes y nada vence al dragón porque es inmortal y está lleno de escamas, todo se le cae. Y se da un diálogo casi de risa entre el dragón y Muchukunda y le dice el dragón a Muchukunda, ¿ya ves? No que eras muy Muchukunda, no que eras muy 7, muy 4, muy 8, muy 7. No me puedes vencer porque yo soy inmortal y te voy a comer. Y entonces Muchukunda se queda pensando sin trabarse en astucia como siempre. ¿Qué es lo que hizo Odiseo en la Ilíada para vencer? La astucia, no la fuerza. Dijo, ya sé. A ver, dragón, si tú me comes, está bien, tú eres inmortal, tú eres invencible porque tienes esta coraza externa, pero si tú me comes, yo por dentro voy a empezar a roer tus entrañas con estas ortigas y te vas a desangrar y te vas a morir. Y el dragón, o sea, tu ego, que es bastante estúpido, tiene que pensarlo un rato y decir, ya entendí. Pero a ver, Muchukunda, si yo me muero, tú te mueres. Y dice Muchukunda, sí, pero aún así estoy dispuesto a matarte. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento el dragón entiende y dice, no, no, es imposible, me has derrotado. Y Muchukunda le dice, bueno, si tú lo que quieres es comer, si tú lo que quieres es comer, yo te voy a dar de comer, yo te voy a alimentar. Pero entonces tú vas a ser mi aliado, mi defensor, mi héroe en cualquier momento difícil. Le pone una cadena y se lo lleva a la comarca y cuando va llegando a la comarca la gente dice, no, Muchukunda, ¿qué hiciste? Traes al dragón. Y Muchukunda le dice a la comarca, o sea, tu familia, la gente que te rodea, tú misma, tú mismo, le dice, sí, pero ahora este dragón estará siempre quieto y guardado. Le daremos a comer y si necesitamos que algo nos defienda, este dragón, o sea, tu ego, es tu mayor fortaleza. Este dragón vendrá a la batalla para salvarnos. Y ahí es que el viaje del héroe termina de nuevo en una buena comarca, una vuelta de entendimiento y ahora el ego a tu servicio y como cerrando con la frase eneagrámica, la pasión no se supera, se cabalga. Esto es justamente lo que quiere decir el príncipe Muchukunda, Laura. ¿Cómo ves? Muchas gracias. Es que en este video está muy redondo porque has dado muchas pautas de trabajo que realmente, si nos aplicamos a ellas, pasan muchas cosas en nuestra vida y se transforman muchas cosas. ¿Qué les puedo yo decir en el auditorio? Que estas son las principales herramientas con las que he trabajado 24 años y yo siempre he dicho que si no fuera por Rafael y por Claudio Naranjo, yo sería un indigente tirado en la calle. Entonces, realmente analícenlo, aplíquenlos a su vida. Nosotros somos Muchukunda, no dejemos que nos coma el dragón. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura, que despiertas estas viejas historias en mí y me las recuerdas para poder entregárselas a la gente, a ti que estás del otro lado de la pantalla. Gracias, gracias, Laura. Muchísimas gracias y próximamente seguimos con más trabajo. Gracias a todos. Gracias a todos.